Vamos a sumergirnos en una de las historias más potentes y decisivas de toda la Biblia, el relato de la primera Pascua. Nos meteremos de lleno en el clímax de las plagas en Egipto y veremos cómo nace una tradición que ha sobrevivido milenios, todo sacado, por supuesto, del libro del Éxodo. Y es que, fijaos, todo arranca con un porqué muy claro. La historia no es solo algo que pasó y ya, sino un recuerdo que está hecho para ser transmitido. Esta idea de contárselo a los hijos y a los nietos es, de hecho, el eje de todo lo que vamos a ver. Es una historia diseñada desde el minuto 1 para ser contada una y otra vez. Bueno, el ambiente no podía ser más tenso. Ya han caído varias plagas, pero el faraón sigue en sus 13, con el corazón endurecido. Sus propios siervos le dicen que Egipto está literalmente destruido, pero su negativa a liberar a los israelitas va a traer las últimas advertencias, y son, de lejos, las peores. Primero, una plaga de langostas como nunca se había visto. Acabó con todo lo verde que había sobrevivido al granizo. Y después llegó algo todavía más sobrenatural. Una oscuridad tan densa que se podía casi tocar y que paralizó a los egipcios durante 3 largos días. Pero ojo, aquí viene el detalle clave. Mientras Egipto estaba a oscuras, inmovilizado, los israelitas tenían luz en sus casas. Una distinción clarísima. Y aún así, después de esto, el faraón intenta negociar. Increíble. Les dice que se pueden ir, sí, pero que dejen el ganado como una especie de fianza. La respuesta de Moisés es rotunda, absoluta, ni una pezuña se quedará atrás. No tenían ni idea de qué sacrificios les pediría a Dios, así que se lo tenían que llevar todo. Y este es el punto de ruptura. El choque final ya es inevitable. Y así llegamos al anuncio de la 10ª plaga, la más terrible de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero junto con esta advertencia terrible llegan también unas instrucciones divinas muy específicas, porque no se trataba solo de un castigo, sino de una prueba de fe que en realidad ofrecía un camino para salvarse. En el centro de estas instrucciones hay una palabra clave, Pesaj. Es una palabra hebrea que se refiere al cordero que se va a sacrificar. Y su raíz, pasaj, significa algo así como pasar por encima o saltar. Esto es una referencia directa a lo que iba a hacer Dios, pasar por encima de las casas de los israelitas que estuvieran protegidas, sin tocarlas. Las instrucciones eran, milimétricas. El día 10 del mes, cada familia tenía que elegir un cordero macho, de 1 año, y sin un solo defecto. A ese cordero se le observaba durante 4 días, para estar seguros de que era perfecto. Al atardecer del día 14 se sacrificaba. Su sangre se usaba para marcar los postes y el dintel de la puerta, y luego la carne se asaba y se comía deprisa con hierbas amargas y pan sin levadura. Cada paso, como vemos, tenía un significado brutal. Ahora, vamos a darle una vuelta a esto, porque ¿y si todo este ritual fuera mucho más que un simple acto de obediencia? Desde la perspectiva mesiánica que nos presentan las fuentes, cada detalle del Pesaj no es casual. Al contrario, es un presagio, una profecía de Yeshua, el Mesías. Y aquí es donde las conexiones se vuelven, alucinantes. Fijaos en el paralelismo. El cordero no podía tener defectos físicos. Se considera que Yeshua no tuvo pecado. Al cordero se le inspeccionaba durante 4 días. Yeshua fue interrogado públicamente en Jerusalén los 4 días antes de su crucifixión. Se ordenó no romperle ni un hueso al cordero. Los evangelios cuentan que a él no le rompieron los huesos. La sangre en la madera de la puerta trajo salvación. La sangre en una cruz de madera ofrece salvación. La clave de esta interpretación es ver el Éxodo como un anticipo, un modelo a pequeña escala de una redención mucho más grande. Y claro, esta idea no sale de la nada. Se apoya en escritos posteriores del Nuevo Testamento. Este versículo de la primera carta de Pedro, por ejemplo, describe al Mesías explícitamente como un cordero sin mancha y sin defecto. Vamos, que usa exactamente el mismo lenguaje que la Torá para el sacrificio de Pesaj. Hay otro símbolo súper importante aquí, que es el yametz, o sea, la levadura. En todo el contexto de la Pascua, la levadura viene a representar la corrupción, el orgullo, el pecado. Por eso, la orden de quitar toda la levadura de casa durante 7 días es un símbolo de purificación. De ahí que se coma matzá, el pan sin levadura, que representa tanto la pureza como la prisa con la que tuvieron que salir de Egipto, sin tiempo ni para que fermentara el pan. Vale, pues volvamos a esa noche en Egipto. Las instrucciones se han seguido al pie de la letra. Las casas están marcadas y llega el momento culminante de la historia. La noche que lo iba a cambiar todo, para siempre, para el pueblo de Israel. Es que todo pasa en cuestión de horas, a una velocidad de vértigo. Al atardecer se sacrifican los corderos. Por la noche las familias comen encerradas en casa. A medianoche
la plaga golpea a Egipto y se oye un lamento terrible en cada hogar egipcio. Antes de que salga el sol, un faraón completamente derrotado llama a Moisés y le exige que se bañan, pero ya. Y con las primeras luces del día, toda una nación empieza a caminar hacia la libertad. Y ojo a este dato, 430 años, que se dice pronto, ¿eh? Pero no fue una visita corta. Fueron 430 años exactos en Egipto, y la mayor parte de ese tiempo bajo una esclavitud durísima. Esa noche no solo fue una liberación, fue el final de una era de 4 siglos. Claro, una vez libres, lo primero es asegurarse de que este momento fundacional no se olvide jamás. Así que, de inmediato, se establecen mandamientos que no son solo rituales, sino herramientas para construir la identidad de un pueblo que acababa de nacer. Y la primera ley tiene toda la lógica del mundo: la consagración del primogénito. Ya que los primogénitos de Israel se salvaron, fueron redimidos por la sangre del Cordero, a partir de ese momento todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, debían ser dedicados a Dios, como un recuerdo perpetuo de lo que pasó esa noche. Y esa memoria, esa historia, se convierte en algo físico, algo que se puede tocar, como son los tefilín. Son unas cajitas de cuero que llevan dentro rollos de pergamino con versículos de la Torá, y que se atan en el brazo y en la frente para rezar. ¿El porqué de esta práctica? Viene de aquí, de esta orden que se da en el Éxodo. El recuerdo de la liberación tiene que ser como una señal en tu mano y un memorial entre tus ojos. Es una manera, por así decirlo, de llevar la historia de la redención puesta, influyendo en lo que haces, la mano, y en lo que piensas, la frente. Y todo esto nos lleva, claro, a la gran pregunta. ¿Por qué una historia que ocurrió hace miles de años se sigue contando hoy con tantísima fuerza, con tantísimo fervor? Pues, a ver, la respuesta tiene varias capas, como hemos ido viendo. Por un lado, establece la historia de redención por excelencia, el paso de la esclavitud a la libertad. Por otro, instituye la fiesta de la Pascua, el Pesaj, que es una de las celebraciones más antiguas de la humanidad que sigue viva. También nos da un modelo para enseñar la fe y la historia de generación en generación. Y desde la perspectiva que hemos analizado, se considera la gran profecía de la salvación. Y con esto terminamos, con una última reflexión. La historia de la primera Pascua es un ejemplo increíble de cómo los relatos que fundan una cultura no son estáticos, no se quedan quietos, se releen, se reinterpretan y van adquiriendo nuevos significados para cada nueva generación. Así que la pregunta que queda flotando es esa: ¿cómo las grandes historias del pasado siguen dando forma a nuestro presente y, quién sabe, a nuestro futuro?